Los niños del Colegio Leonardo da Vinci han querido expresar a través de juegos de roles en sus clases de teatro de manera artística, improvisada y divertida qué concepto tienen del papel de los padres en épocas pasadas y qué señales ven en ellos actualmente. Hoy vamos a ver cómo era la educación antigua y la de ahora. Veamos cómo era antes. Papá, ¿puedo ver televisión con ustedes? ¡No! Hasta que termine la tarea. ¡Sí! Mamá, llegó alguien. Buenas, doñas, para entregar esta pizza. Gracias. Son 13.000. Tienen un niño muy juicioso. Gracias. ¿Puedo comer pizza con ustedes, papás? ¡No! Hasta que termine la tarea. ¡Sí! Así era la educación antigua. Ahora vamos a ver cómo es ahora. ¿Ya terminaste la tarea, mami? Ya va, hijo. ¡No! ¿Cómo que ya va? ¡Ya me la terminas! Llegó alguien. Señora sencilla. Buenas, don, es que es para entregar esta pizzita. Son 13.000 pesitos. ¿Su esposa está trabajando? No las tarea de mí. ¿Por qué está haciendo las tareas de su hijo? No sé. Mozo, váyase. Disculpe para el servicio, hasta luego. Hijo, ¿nos puedes dejar un poquito para nosotros? Hasta que me termines mi tarea. ¿Y yo? Yo tampoco voy a comer. Recibamos a la jueza Patricia, quien va a dirigir este caso. Caso número 000375. Por favor, pues, por favor. Señora jueza, lo tengo que hacer. Este es el caso 00365 en la que el joven Alberto Junior demanda a sus padres por no comprarle un videojuego. ¿No los puede aclarar, por favor? Bueno, señora juez, lo que pasa es que... Señora juez, mi defendido está haciendo, se le están violando los derechos fundamentales que dice al uno, el derecho al libre desarrollo del pensamiento. Y además, como dice la Constitución Política, capítulo 21, título 2. Uno de los problemas pedagógicos que se manifiesta hoy en día en diferentes contextos educativos es tal vez la autoridad
que los padres a través de los tiempos han perdido frente a la formación de sus hijos. La lucha desenfrenada contra el tiempo, los compromisos laborales inciden cada vez más en el poco acompañamiento en la vida escolar de los niños. Les tocaba hacer las tareas ellos solos, le exigían más. Y si no cumplía con sus trabajos o tareas, les pegaban. Mi mamá me decía que el colegio de ella era muy estricto, que de pronto ella sí fue, o sea, mucho más el rigor que tenían en la educación que lo que le tocó ya a los dos hermanos de ella, pues menores. De pronto el segundo sí, pero entonces ella me decía que la profesora, o sea, tenían que cumplir con todo, eran tareas extensas, siempre todo era muy complejo y cuando se portaban mal, digamos, los castigaban con reglas. No, que mi mamá contaba que era que le mandaban a aprender las tablas de multiplicar de un día para otro y el que no las aprendía le pegaba sus reglas. Y bueno, que antes también les pegaban por hacer algo malo y más encima también si les iba mal los papás cogían y le pegaban en la casa. Para él la educación en la antigüedad era muy difícil, pues así a ellos los criaban muy bruscamente, violentamente, pues tenían que hacer caso porque si no hacían caso no era pues, como ahorita que pues ya ha ido dejando mucho los papás, la gente, esas obligaciones que tienen que hacer de hacer caso, que a veces no lo hacen, igual no pasa nada, pero pues antes habían castigos muy duros. Buenas. Pero hijo, estamos viendo televisión, ¿puedes dar el control? No, yo quiero ver los Simpsons. Pero eso no te va a ayudar de nada. No, yo quiero ver los Simpsons y yo. Hijo, nosotros somos la autoridad. ¿Qué? ¿La autoridad? Señor abogado, es que mis papás me castigan muy feo y no me dejan ver tele. Bueno, señora, aquí lo espero. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor abogado. Cuénteme, ¿qué es lo que sucede? Señor abogado, es que mis papás me castigan mucho y no me dejan ver tele. Entonces tenemos acoso. ¿Qué más? Y me acuestan muy temprano. Así que no permiten el desarrollo de su libre personalidad. Pero ¿cómo así? Si nosotros lo único que queremos es que él aprenda con la televisión y no que esté viendo otras cosas, señor abogado. Disculpe, señor, aquí nadie le ha dado la autoridad de hablar. La autoridad soy yo y gasto años de mi vida estudiando las leyes para poder defender a mi cliente. Es su derecho estar ahí y ustedes como padres deben apoyarlo. ¿Qué hacen ahí? No se preocupe, señor. Llevaremos este caso a los tribunales. Gracias, señor abogado. Estaremos en contacto. La educación que uno recibió pues está marcada por dos cosas. La primera podría estar determinada por la posición social en la cual se desarrolla ese individuo. No es lo mismo una posición social acomodada, una posición social obrera, ¿sí? Entonces, si mis papás en el momento de mi educación no estaban pendientes de mí, no era porque no quisieran, sino porque eran unos obreros clásicos, de los cuales tenían un horario de 8 horas, que llegaban cansados y salían a la madrugada, pues entonces mi educación fue una educación autónoma, producto de
no de que mis papás lo quisieran así, sino de las condiciones que les tocó vivir por nuestra posición social dentro de este sistema. Desafortunadamente no tuve mucho acompañamiento de mis padres porque mi mamá trabajaba de las 24 horas del día, trabajaba 18 del tiempo que me dedicaba muy poco. De igual forma mi papá no nos dedicaba mucho tiempo. Y no lo pasaba prácticamente la mayoría del tiempo era en el hogar infantil. Compartía eso sí con muchos niños. Ya cuando pasé al ámbito escolar, en la escuela ya el cuento era mucho más libre, pero esa era una libertad que era tan libre que no le exigían a uno, yo creo que lo suficiente como para que uno aflorara todo el potencial que la persona tiene. Bueno, mi experiencia en la educación primaria fue una experiencia marcada por dos personas. Una era un maestro autoritario, maltratador. Yo pensaría que hasta una persona aprovechada porque siempre utilizaba la fuerza y la autoridad que le daba el rol de maestro para presionarnos para el aprendizaje. Mi educación en la educación primaria fue muy marcada porque pues, los docentes eran muy exigentes, muy tradicionales, pero de hecho sirvió ese tipo de educación porque pues, aprendí la responsabilidad, adquirí esa responsabilidad para que mis papás no estuvieran siempre cerca de mí, ahí encima que yo hiciera las tareas. Siempre cumplía con mis deberes sin necesidad de que estuvieran tanto los docentes como mis papás de encima porque esa responsabilidad la fui adquiriendo desde el nivel preescolar. Ya cuando llegué a bachillerato me estrellé porque ya entré a un colegio particular y en ese colegio particular sí la exigencia era mayor. Y el ámbito social cambió también, había más exigencia, pero también se presentaron otras dificultades. Tampoco tuve mucho acompañamiento de mi mamá y de mi papá, pues yo viví más que todo con mi mamá y no con mi papá. Mi mamá no es una persona ilustrada, entonces era lo que yo podía hacer por mí y de compartir con las personas que me rodeaban. Mis papás entonces equilibraron esa balanza. ¿Cómo? Pues dándome libertad y yo respondiendo a esa libertad. Lo obvio, muchas veces esa libertad se vio violada, pervertida, porque uno no tomó las mejores decisiones, pero producto de esos errores que uno comete es que surgen aprendizajes y que uno aprende a valorar esa libertad que fue dada por mis papás, vuelvo y digo, no porque ellos hubiesen querido que mi educación fuera así, sino por la condición que les jugó su posición social. La profesora Concha era una maestra ya muy mayor, pero muy tierna, muy paciente y capaz de dedicarse uno por uno a sus estudiantes. Creo que ella fue la que me ayudó a entender que valía la pena seguir adelante. Luego pasé al bachillerato y el bachillerato lo estudié en el Técnico Central de La Salle. Eran regímenes muy estrictos, pero también había espacio para todo. Fue muy rico la experiencia de bachillerato. Tuve maestros que influyeron muchísimo en mi vida, en mis decisiones y bueno, hoy agradezco la experiencia de allá. En mi casa la educación se fue formando pues más por mi mamá. A mi papá no le interesaba mucho pues, el cuento de la educación, entonces por mi mamá fue que pues tanto mis hermanos como yo estudiamos y fue que fuimos sacando el estudio adelante. En mi casa, después de mucho tiempo, ya la educación se vio que fue más importante, porque vimos que hoy día que uno estudia, pues no puede tener pues, muchas aspiraciones laborales. Los padres comienzan entonces a delegar total responsabilidad de la formación de sus hijos a los centros educativos hoy en día, mostrando ausencia parcial o total en el acompañamiento escolar de los mismos, al punto de que el padre de familia hoy en día poco se integra en las diferentes actividades escolares. Por otro lado, se observa gran debilidad en la figura de autoridad de los padres frente a los niños, sobreprotección, situaciones que generan en gran parte manipulación de los niños en diferentes situaciones para lograr lo que ellos quieren.
Tal vez a nivel pedagógico sea necesario y prioritario capacitar hoy en día a los padres de familia de una manera muchísimo más profunda, primero sobre el rol que ellos tuvieron como hijos hace muchos años, concientizarlos sobre esa crianza que ellos tuvieron y que no la transfieran hoy en día a sus hijos. En segundo lugar, tratar de capacitar a los padres sobre el proceso de crianza, sobre el proceso de formación de hábitos y de normas en los niños, que son tópicos que generalmente están fallando muchísimo en las familias. A nivel educativo debemos preocuparnos en gran parte por enriquecer y apoyar a los padres en la formación de los niños.